Con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026 y en el marco de la estrategia del Gobierno Federal Atención a las Causas, la Dirección General de Bachillerato y el Centro de Estudios de Bachillerato 4.2, licenciado Jesús Reyes Heroles, a través del área de Estrategias Nacionales y Vida Saludable, les da la más cordial bienvenida a la función especial de cine en el bachillerato desde una perspectiva de género con la proyección del largometraje documental Niñez. Les pedimos dar la bienvenida a las autoridades e invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy, quienes nos brindarán algunas palabras. Maestro Gustavo Santos Gutiérrez, director del Centro de Bachillerato Jesús Reyes Heroles 4. Maestro Gerardo Balandrano Casas, coordinador de Vida Saludable y Estrategias Nacionales. Michelle Plasencia, cofundadora de Impacta Cine. Doctora Virginia Lorenzo Jón, coordinadora sectorial de fortalecimiento académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Le pedimos que inaugure el evento a la doctora Virginia Lorenzo Jón. Buenos días a todas y todos. Me voy para ahí, ¿no? Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Quisiera antes que nada agradecer la coordinación de este evento, agradecer la invitación a todo el plantel y simplemente mencionarles que la subsecretaria de Educación Media Superior, la doctora Tania Rodríguez Mora, les envía el más especial de los saludos. Para la Subsecretaría de Educación Media Superior es muy importante fomentar cualquier actividad artística, cultural, deportiva, que pueda servirnos para pensar, para reflexionar sobre nuestras vidas, sobre la etapa en la que nos encontramos. Y en este sentido creemos que el cine constituye una valiosa herramienta para la educación inclusiva, pues a través de las narrativas visuales es posible fomentar la empatía, el pensamiento crítico y la comprensión de la diversidad, invitando a la comunidad educativa a reflexionar sobre las distintas realidades que cada persona enfrenta en su vida cotidiana. En este marco, la actividad cine en el bachillerato desde una perspectiva de género, impulsada desde la Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico, a cargo de una servidora, y especialmente en colaboración con la Dirección General del Bachillerato, presenta el día de hoy una función especial del largometraje documental Niñez. La obra nos conduce a un viaje íntimo hacia el autodescubrimiento de Carla, su protagonista, y a través de esta historia, Niñez se erige como un espejo de la resistencia, la ternura y la valentía de quienes buscan encontrar su lugar en el mundo. Entonces, quiero agradecer, por supuesto, a quienes me acompañan en el Presidium, Michelle, Gustavo y Gerardo, y siendo hoy 22 de septiembre, les pido que nos pongamos de pie, por favor. Es rápido, les prometo.
En la Ciudad de México, siendo hoy 22 de septiembre de 2025 a las 11:50 horas, damos por inaugurado el evento. Muchas gracias. Bueno, yo como persona trans no binaria me reflejo mucho en muchas de las experiencias de Carla, pero también habiendo acompañado el documental en varias de sus proyecciones, creo que de lo que más me quedo y el impacto que más me ha enriquecido al acompañar esta película es ver estos modelos de existencia de la experiencia trans pues positivos, porque al final del día ha habido toda una tradición de representación de la experiencia trans, pues con modelos, no quiero decir necesariamente negativos, pero pues sí, ¿no? Hay muchos ejemplos de vidas felices trans, ¿no? Y que esto exista, y que haya, pues que incluso, ¿no? Personas jóvenes puedan ver que pues hay personas trans felices con vidas plenas, siento que es de esas grandes valores de esta película. Yo quiero un poco, no tanto repetirlo, pero sí es necesario como nombrar estas vivencias de las personas trans. Sé que muchos de los contenidos que se ven son vidas con pura desgracia o mucho morbo, y realmente podemos ver que en niñez la vida de Carla es una vida como de cualquier otra adolescente. Únicamente atraviesan ciertas cosas, ciertas dificultades, si se le pueden nombrar de esa manera, o sea, como para no simplificarlo a que solo son dificultades, pero sí por ser una chica trans. Es importante que en espacios como este tengamos este tipo de contenidos, porque sé que regularmente no los tienen. O sea, teníamos un auditorio lleno y sé que entre horarios y actividades y todo tuvieron que salir, pero en general sé que es un tema del que como que empezaron a entender de qué se hablaba y ya fue de, estamos hablando de personas trans, ¿no? Y eso, como no hay tanto acercamiento en espacios educativos, genera que a lo mejor había personas que están en este proceso de identificación o que son personas trans entre la audiencia, y como ven una reacción de la mayoría como de, esto no me interesa, pues ya no se sienten con esa libertad de hablar sobre sí mismas, mismos, mismes. Entonces, por eso es que es necesario tener estos temas dentro de las escuelas. Y rápido, para no extenderme mucho, quiero decirles que desde la Asociación por las Infancias Transgénero, una de las cosas que más nos interesa es justo entrar en los espacios educativos y que se hable sobre identidad, que reconozcamos las vivencias y sepamos que a lo mejor no se identifican como personas trans, pero muchas de estas cosas sí les pueden atravesar, las violencias, la discriminación, el bullying, y por eso es importante nombrarlo. Estamos trabajando en una campaña que se llama Mi Derecho a la Educación, la cual habla sobre cómo todas las personas deben tener este derecho a una educación sin discriminación, libre de violencias, y que su experiencia tiene que ser como la de cualquier otra persona. Acompañamos a infancias y adolescencias trans y no binarias, pero creo que en general lo podemos pensar así. Y también les invito a que si en contenidos llegan a ver este hashtag, que es así, Mi Derecho a la Educación, chequen los contenidos que tenemos, lean sobre los temas que estamos hablando y van a ver cómo pues es mucho más allá. Niñas nos da una muy buena visión de cómo es la vivencia de una chica trans, y es muy bonito que sea así, que se narre esta historia. También es necesario ver qué es lo que pasa con más peques cuando están en edades de preescolar o de primaria, sus primeros años, cómo es esta vivencia de una infancia trans. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero, pues muchas gracias por quedarse. Sabemos que a lo mejor yo escuché por ahí, el grupo 303 se queda, y sé que a lo mejor precisamente no porque tanto quisieran estar aquí, sino porque les dieron esa indicación. Y de ahí es la importancia de que podamos visibilizar esos temas dentro de estas instituciones, porque desafortunadamente se ven más de manera obligatoria que de manera por esta necesidad que evidentemente hay en las escuelas.
Principalmente una de mis funciones es ser director escolar y tratar estos temas no solamente con los estudiantes, con las estudiantes, sino también con las familias, con las mismas maestras y maestros. Son temas sumamente complicados en donde hay una resistencia muy evidente, muchas veces por falta de desconocimiento o por desconocimiento, pero también en muchas ocasiones por falta de interés. Entonces esperamos que este diálogo, este debate que tengamos sea significativo para ustedes y que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que podamos abonar para que este tiempo que ustedes están aportando sea significativo, por favor lo puedan externar y valga la pena que estemos aquí. A mí me gusta mucho hablar con los estudiantes porque es precisamente esta parte en donde tenemos que hacer esa interacción. Me gustaría que pudieran levantar la mano quién se cree que forma parte de la diversidad. ¿Quién dice yo soy parte de la diversidad? Bien, precisamente eso es lo que tenemos que hablar desde la inclusión. Todas, todos, todes somos parte de la diversidad y somos diferentes desde que venimos de diferentes familias, diferentes contextos, tenemos diferentes intereses. Aquí el punto es que cuando hablemos de inclusión, tenemos que entender que no tenemos que hablar desde que todas y todos somos iguales, sino de que todas, todos y todas somos diferentes. Cuando no nos sentimos diferentes, cuando sentimos que la diversidad únicamente está enfocada en algunos grupos con cierta situación de vulnerabilidad, como personas trans, en general comunidad LGBTIQ+, personas indígenas, personas migrantes, niñas, niños, niñes, pensamos que estamos excluidos de esa diversidad y entonces no podemos hablar de una inclusión si no ponemos en evidencia el valor de la diversidad y sobre todo cómo podemos llevar a cabo este aprendizaje significativo entre todas las personas que formamos una comunidad, ya sea en un centro escolar o en una misma aula. Para hablar de inclusión, lo primero que tenemos que hacer es entender y aceptar que todas y todos somos parte de la diversidad, que todos tenemos diferentes intereses, familias, costumbres, tradiciones, y hacer visible esas realidades, esas otredades, es fundamental para entender cómo tenemos entonces que aprender a convivir con otras personas, aprender a vivir con otras personas que tienen un distinto modo de vivir o forma de pensar u otra realidad a la que nosotros tenemos como común. El que no nos sintamos parte de la diversidad es el primer reto que tenemos que enfrentar para hablar de una verdadera inclusión. Porque en verdad, cuando hablemos de una diversidad, dejaremos de potenciar esta palabra de inclusión y únicamente hablaremos de convivencia. Convivir unos con otros, porque nuestros derechos no terminan directamente cuando empieza el derecho de la otra persona, sino que nuestros derechos conviven, nuestras libertades conviven, y eso es lo que tenemos que aprender, cada uno desde nuestra diferencia, a hacer esta parte de convivencia precisamente. Muchas gracias. Yo quisiera simplemente decir que la inclusión muchas veces se ve como tolerar al otro o a la otra o al leotre. Y me parece que las comunidades educativas, una de las necesidades más apremiantes que tenemos, tiene que ver con reconocernos como personas en todas nuestras características, elegidas o no elegidas, y a partir de ahí poder construir comunidad. Y yo sé que en este momento van a estar pensando que se callen estas personas y que nos dejen ir. Entonces creo que también ahí tenemos una tarea para hacer ese proceso de inclusión desde una mirada que no sea adultocéntrica, que sea desde la mirada de ustedes y no desde la mirada nuestra. Entonces, por lo menos yo, como coordinadora académica del Bachillerato Nacional, lo que me llevo de tarea es pensar otras miradas y otras formas de encuentro donde realmente podamos debatir estos temas que son imprescindibles para las adolescencias y las juventudes desde una forma que sea buena y que sea interesante para ustedes
y no para nosotras. Entonces, esa es la tarea que al menos yo me llevo como para realmente hacer que esa inclusión no sea solo una palabra bonita, sino que la trabajemos todos los días, diciéndole Carla a quien quiera que la nombren Carla y diciéndole Julián a quien quiera que le nombren Julián, sin importar los genitales con los que nació, por ejemplo, y rompiendo con esa mirada con la cual hemos construido al género como si respondiera únicamente al sexo biológico. Pero en esa misma discusión pueden entrar cualquiera de las formas de discriminación que nos imaginemos, estructurales, institucionales, asociadas a los rasgos étnicos o a la clase social de origen o al color de piel o al acento con el que hablamos y al lugar de donde venimos. Entonces, bueno, como tarea creo que tenemos eso. Propongo, de hecho, que se haga algo al respecto y me pongo a disposición para hacerlo de manera colaborativa. Y bueno, por mi parte, creo que más bien deberíamos escucharles a ustedes y no ustedes a nosotros. Bueno, en particular, yo creo que sería más, no por tal de género, sino por cómo en el pensamiento sería. Lo sufrí más en secundaria, que no querían como compartir conmigo. Decían, ay, es que tenemos ya otros integrantes. Entonces, se siente, comprendo a las personas que han sufrido alguna exclusión así, y en mi opinión, yo sí incluyo a todas las personas que puedan, para que ya no sientan eso. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Creo que a mí el largometraje, porque sí fue bastante largo, me gustó mucho, fue muy bonito, representó de manera muy explícita esa transición que tuvo Carla, pero también me gustó el hecho de que lo vinieran a transmitir aquí a la escuela, porque bueno, nos permite darnos este panorama que muchas veces como docente uno a veces no es tan receptivo, a veces uno también no da esa oportunidad a los chicos de darles esas transiciones, porque a veces uno lo desconoce, ¿no? A veces uno no está capacitado como docente y bueno, reconocemos que nos falta eso, ¿no? Esa sensibilidad de poder, pues sí, de esa sensibilidad más que nada, ¿no? Pues muchas gracias por darnos esta oportunidad de podernos expresar y de poder dar este panorama a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Yasmín y me pareció un tema interesante, más que nada que lo tocaran en el tema escolar, ya que pues justamente, ¿no? Como se habla casi por los mismos prejuicios que la sociedad o incluso uno se ha puesto, pues casi no hablamos de este tema, pero me pareció muy interesante el hecho de que nos contara a través de este documental, lo podemos decir así, el cómo desde pequeña sintió gustos distintos, ¿no? A lo que se tenía pensado, a lo que era de su género o cosas del estilo. Entonces me pareció muy interesante que haya roto con los prejuicios que la sociedad nos impone desde que nacemos, ¿no? Entonces, pues, me gustó mucho, la verdad. Gracias. Bueno, y también sería interesante ver como el otro lado de la moneda en la familia, porque aquí vimos una familia que acepta, ¿no? Y que de alguna manera pues no tiene como estereotipos, porque también en las familias mexicanas
pues no hay tanta aceptación muchas veces, ¿no? Y bueno, también sería interesante ver cómo ese punto de vista, ¿no? Cómo hay familias que no aceptan estas transiciones y al contrario, las castigan. Entonces, también me gustaría saber qué piensa el panel en este sentido, ¿no? Haciendo referencia a lo de las familias, la organización en la que yo dirijo, una de las labores que hacemos es esa. La Asociación por las Infancias Trans nació de una mamá que reconoció a su hijo como trans y decidió buscar estos espacios y saber cómo acompañar a otras familias. Y esa es una de las cosas que hacemos. Justo hay familias en las que no hay aceptación, hay rechazo, y parte de nuestra labor es acercarnos, platicar y contarles sobre qué es la identidad de género y de qué se trata este proceso de reconocimiento de identidad. Hay algunos casos en donde definitivamente va a haber rechazo y se viven violencias y demás. Ya nos apoyamos con instituciones para proteger a las infancias o adolescencias que viven estas cosas, pero finalmente nos hemos dado cuenta que cuando nos acercamos a las familias y les explicamos, o sea, les hacemos entender conceptos tan sencillos como la diferencia entre género, sexo, qué es la inclusión, terminamos llegando apelando al sentido de, pues es mi hija, mi hijo, mi hija y yo quiero acompañar y apoyar y simplemente no sabía cómo hacerlo. O me daba miedo todo lo que se dice afuera que vive una persona trans y por eso tenía ese rechazo de tú no vas a vivir esas violencias, tú mantente dentro de lo que es normal y así no te vas a exponer a todo eso. Entonces, sí es muy interesante, nos toca ahora acompañar a estas familias y contarles, yo hago esto de empatizar desde lo que yo pensé, lo que yo sentí cuando yo supe, tengo un hijo trans y entonces esto, ¿qué sucede aquí? ¿No? ¿Qué se hace con eso? ¿Quién me va a acompañar? ¿Cómo va a ir a la escuela? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a discriminar? ¿Se van a burlar? Etcétera. Entonces, con las familias es un gran trabajo el que hacemos. La familia, tanto en la escuela como en la familia, es el lugar base para que podemos tener para estas estructuras en donde una persona trans, que hablando todas las personas, pero hablando de personas trans, se puede desarrollar bien. Si desde el inicio la familia acompaña y protege, conoce sus derechos y los defiende, eso hace mucho más fácil que se puedan acercar a la escuela y hagan también estas acciones. Entonces, por eso acompañamos a las familias y por eso desde familias les explicamos cómo es. Y es bien bonito y bien interesante. Y yo agradezco mucho la apertura y sé que fue al grupo como de se quedan, ¿no? Se van a quedar y no se pueden ir. Muchas gracias por hacerlo y gracias a ustedes también por animarse a participar por lo que nos cuentan, porque es bien importante para de este lado también escucharles a ustedes. Eso, ¿cómo hacemos que les parezca también interesante saber más? A lo mejor la película se les hizo bien larga y decían, ya, ¿no? Hubiera sido otra dinámica, pero es... a lo mejor en otro ambiente, en otro, hubiéramos tenido como esa posibilidad de acercarnos, pero anímense a contarnos, porque las participaciones que tuvo son bien interesantes y agradecemos mucho lo que tienen para contarnos. Nada más, buenas tardes, nada más para hacer un comentario rápido. Hicieron una observación interesante. Se habla de la perspectiva que se tiene en la ciudad y la perspectiva que se tiene al interior del país. Hay que entender que, por ejemplo, dentro de nuestra cultura mexicana, tenemos nosotros usos y costumbres al interior del país. Y en el interior del país, muchas de estas situaciones que causan polémica y causan alguna situación de rechazo en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad, no es así, porque se ve como algo normal, algo natural, algo saber que el padre, los padres, los abuelos, van a estar en convivencia con alguien que los va a cuidar, los va a ver o los va a tratar y son parte de los usos y costumbres que tenemos dentro de nuestra sociedad. Sí, es diferente el punto de vista porque entran muchas otras multifactores dentro de este análisis que se hace, ya sea citadino, ya sea provincial, pero a final de cuentas es también contemplar el uso y costumbre y la cultura que tiene cada región. Gracias. Una sola cosa. Creo que no sé si estamos en condiciones de decir que en algún lugar está normalizado, porque no hay nada más universal que las desigualdades y la discriminación. Y lamentablemente no hay nada más persistente.
ahí sigue y ve cómo le hace, ahora sí que para cambiar de forma y cambiar de ropaje y colarse por todos lados, hasta inconscientemente. Entonces, ahí lo que sí está claro es la tarea enorme que tenemos por discutir cada vez que podamos en todos los espacios que sea posible y poner en jaque a la discriminación en todas sus manifestaciones y entender que es tarea cotidiana y de todos los días, de todas, todos y todes. Pero bueno, que en realidad necesitamos incorporarlo a las prácticas cotidianas, porque todas las personas en alguna ocasión han sido discriminadas, pero hay ciertos grupos que sufren muchísimo más y de maneras mucho más violentas. Creo que esta mirada en que una familia acompaña la decisión de Carla, lo que nos muestra es de qué manera eso hace posible precisamente que salga del closet, como se decía hace unas décadas atrás con las comunidades. Y creo que ese es como el primer paso. Si además le sumamos lo que va a pasar en la escuela, lo que va a pasar en el barrio, lo que va a pasar en el mundo del trabajo, son un montón de esferas en las cuales las personas trans en particular sufren discriminaciones estructurales que suelen ser además muy violentas. Entonces, usar este tipo de largometrajes como excusa para poner las discusiones al centro, creo que es una oportunidad muy, muy importante que quiero agradecerles enormemente al equipo que hizo posible tanto este encuentro como sobre todas las cosas el largometraje Niñez. Y bueno, por supuesto a todas las personas aquí presentes en la discusión también. Bueno, pues agradeciendo su participación, siendo el 22 de septiembre a la 1:56 de la tarde, doy por terminado la sesión del cine debate con respecto al tema de niñez. Que tengan buena tarde y muchas gracias por estar presentes.